Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. En la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es muy corto y yo quiero repetir estos versos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Misión Rescate. Ese será nuestro título en la enseñanza de esta mañana. Misión Rescate. Creo que cuando nosotros escuchamos un título de estos, nuestra mente no deja de imaginar algunas películas, ¿verdad? Algunas series que se han promocionados en unas carteleras de cine y que nos trasladan a un escenario de guerras, de conflictos, donde una persona termina secuestrada y donde hay un héroe valiente que va en búsqueda de esa persona que está extraviada, secuestrada, en contra de su voluntad. Pues bien, es más o menos lo que nosotros vamos a estar observando en estos dos últimos de la carta de Santiago, estos últimos versículos de la carta de Santiago, pero no es exactamente una película lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es la conclusión de un pastor que se encuentra preocupado por sus hermanos en una iglesia. Y debo decirlo que con nostalgia, hermano, llegamos a nuestro último sermón de la serie en la carta de Santiago, serie que hemos titulado Auténticos, y que hemos nombrado así porque, como se ha podido dar cuenta a los que han estado estudiando nuestra serie y la temática que hemos estado desarrollando, Santiago a lo largo de esta epístola se ha encargado de resaltar la falta de aquellos hermanos que se encontraban en la diáspora, es decir, dispersados, y que estaban pasando de una forma reprobada el examen de su fe. Santiago se ha encargado de mostrarnos cómo estos hermanos no estaban viviendo una fe auténtica, genuina, sino que se encontraban presentando una fe que daba mucho por decir, una profesión verbal que no estaba acompañada por buenas obras, y esto es lo que nosotros hemos estado viendo. Y es interesante en lo que hemos estado viendo que Santiago nos ha ocultado los errores y pecados practicados de estos hermanos a quienes él se dirige en amor. Santiago no nos ha ocultado nada, todo lo contrario. Santiago ha resaltado la falta de estos hermanos. Santiago nos ha mostrado los pecados de estos hermanos a los que él se está dirigiendo, y que se está dirigiendo en amor, como un verdadero pastor que está preocupado por la salud espiritual de las ovejas. Algo sumamente interesante de la Escritura es esto. La Escritura, hermanos, no omite los pecados cometidos por los santos del pasado. Usted encontrará que en la Escritura hay pecados que se encuentran resaltados, sobresalen. Por ejemplo, el pecado del rey David. La Escritura no omitió el pecado de David. Todos lo conocen. Cada uno de los que ha podido leer la historia de David se ha podido dar cuenta que era un rey que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue capaz de asesinar a un inocente. Es decir, que la Biblia no trata de ocultar los pecados de nadie. La Biblia es un libro muy realista. Es un libro realmente interesante porque nos muestra tal cual la fragilidad del hombre. Nos muestra los pecados de los hombres santos del pasado en lo largo de sus páginas.
¿Por qué? Porque la Biblia intenta transmitirnos un mensaje acerca de la incapacidad, fragilidad y dependencia del hombre para con Dios si es que éste intenta vivir una vida para Él. ¿Qué intenta decirnos la Biblia? Que el hombre está incapacitado, que el hombre sí es capaz de pecar, que el hombre es frágil, pero que el hombre que vive en dependencia de Dios, de su Espíritu Santo, entonces es aquel que podrá tener una vida que agrade a Dios. Esto que acabamos de decir se encuentra evidenciado muy bien en el libro de Santiago, quien desde el primer capítulo ha estado mostrándonos que el cristianismo se encontrará sumiso a aflicciones, que el cristiano se encontrará en aflicciones, él no está libre de aflicciones y que por lo tanto sus reacciones en medio de las aflicciones serán las que corroboren la autenticidad de su fe. Santiago también nos ha dicho que este cristianismo se va a ver tentado a realizar asesión de personas. Santiago nos ha mostrado que el cristiano es capaz de llegar a favorecer a unos y menospreciar a otros. Santiago también nos ha enseñado en medio de esta carta lo peligroso que es para el cristiano no poner freno a su lengua. Lo peligroso que es que nosotros no podamos controlar un miembro tan pequeño como lo es la lengua, capaz de incendiar todo un bosque. Esto es lo que nosotros leímos y conocimos en medio de su carta. Pero no siendo poco, Santiago nos dice que el cristiano es capaz de ser un oidor de la palabra, pero no un hacedor de ella. Es decir, que en otras palabras, el cristiano puede verse sumergido en un mar de hipocresía. Pero también Santiago nos ha dicho que el cristiano es capaz de elaborar planes. Aun cuando habla de Dios, es capaz de elaborar planes sin incluir a Dios. Esto es lo que nosotros hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, si así lo queremos ver. ¿Y por qué estoy dando toda esta información? Porque yo quiero que usted sepa en esta mañana y usted esté enterado que la iglesia no es un lugar para los ángeles de Dios. La iglesia no es un lugar lleno de ángeles de Dios. Es un lugar lleno de pecadores. Hombres falibles, capaces de cometer errores porque no están glorificados todavía. Y si no están glorificados todavía, entonces está latente una posibilidad y un peligro para este hombre. ¿Cuál es esa posibilidad que se encuentra latente y que nosotros hemos podido observar en estos dos versículos que hemos leído? La posibilidad de que el cristiano sea capaz de apartarse de la verdad, sea capaz de extraviarse de la verdad, sea capaz de alejarse de Dios. Santiago es muy realista y por eso ha presentado un mensaje tal cual a lo que él está convencido. Un mensaje realista, un mensaje en el que queda claro que la iglesia no es una comunidad de ángeles. La iglesia es una comunidad de pecadores perdonados por la sangre de Cristo, pero no glorificados aún. Y que por lo tanto existe una posibilidad de un retroceso espiritual en él. Existe la posibilidad de fallar a Dios, de desviarnos de sus caminos. Santiago lo sabe muy bien y por eso termina su carta con una nota que hace énfasis sobre esta realidad. Mire lo que dice el versículo 19 y quiero que por favor lo examinemos. Hermanos, si alguno de entre vosotros o entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿A quién le está hablando Santiago? ¿Le está hablando a quiénes? A los hermanos. Él está diciendo hermanos. Es decir, él está hablando a su comunidad. Él está hablando a los hombres de la iglesia.
Él está hablando de estas personas que pertenecían a la iglesia del Señor. Y le está diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros, es decir, alguno de la iglesia, se extravía de la verdad. Él está asegurando una posibilidad real en esa iglesia. Y que estaba sucediendo. Una posibilidad real en esa iglesia. Alguno pudiera apartarse, separarse de la verdad. Así que la tarea de Santiago en su carta es hacer volver a Cristo a aquellos que no vivían conforme a esa verdad. Con todo lo presentado por Santiago, hay una misión y es hacer volver a Cristo a aquellos que se habían apartado de la verdad. Y por eso él está escribiendo esta carta o escribió esta carta. Pero ahora va a delegar el énfasis y propósito de su carta a la iglesia misma. Que hagan entre ellos lo que él hizo en su carta. Que sean capaces de hacer volver a sus hermanos que estaban apartados de la verdad a esa verdad. Eso es lo que Santiago quiere. Santiago anima a la iglesia a esforzarse en cumplir la tarea de buscar y evangelizar a aquellos perdidos. Aquellos que se han desviado de la doctrina o que conscientemente han abandonado la fe en Cristo. Y esto será lo que en esta mañana nosotros estaremos viendo, lo que vamos a estar desarrollando. Y para ello lo haremos utilizando 3 encabezados. En primer lugar, nosotros veremos la posibilidad de extraviarse de la verdad. La posibilidad de extraviarse de la verdad. En segundo lugar, observaremos la necesidad de la iglesia por ir a rescatar a quien se ha desviado de la verdad. Y por último, veremos la motivación por esta labor a realizar. ¿Qué es lo que veremos? La posibilidad de extraviarse de la verdad, la necesidad por ir a rescatar a quienes se han extraviado de la verdad y la motivación por la que debemos cumplir esta tarea. Veamos entonces el primero de nuestros encabezados. La posibilidad de extraviarse de la verdad. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Dejemos hasta allí la lectura. Es realmente interesante lo que el pasaje presenta. Se está hablando aquí aparentemente de la posibilidad de que un cristiano puede desviarse de la verdad. Por lo que nos preguntamos, ¿de qué cristiano está hablando Santiago? ¿De qué cristiano está hablando Santiago? Nosotros entendemos y creemos que el cristiano salvo perseverará hasta el fin y Dios le preservará sin caída alguna. El cristiano salvo perseverará hasta el fin y Dios ha de preservarle sin caída. Nosotros confesamos abiertamente sobre la perseverancia de los santos. ¿Y cómo es que Santiago ahora nos está hablando de un hermano que se extravía de la verdad? ¿Cómo encaja esta pregunta que estamos formulando en medio de una confesión robusta como la que tenemos en muchas iglesias? ¿Cómo es que podemos estar refiriéndonos a un cristiano que se puede apartar de la verdad? ¿Sería acaso un verdadero cristiano al que Santiago se refiere? ¿Puede acaso un cristiano negar la fe y perderse? Respondemos tajantemente a esta última pregunta diciendo que aquellos que apostatan de la fe en realidad nunca estuvieron en la fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer lo que dice el apóstol Juan. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase
que no todos son de nosotros. La apostasía final es algo que no puede experimentar un verdadero cristiano. La apostasía final, escúchese bien, es algo que no podrá experimentar un verdadero cristiano. Ahora, esto no significa que eventualmente un cristiano verdadero no caiga. No significa que eventualmente un cristiano verdadero no caiga, que no falle, que no peque. Todos los creyentes en algún momento podemos experimentar algún grado de regresión espiritual. Pero lo que no podrá experimentar un auténtico creyente es una caída en vía libre, deleitosa y sin dolor. Todos podemos caer, todos podemos fallar, todos podemos pecar, pero lo que no podrá experimentar un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es una caída en vía libre, deleitosa y sin dolor. Todos aquellos que somos hijos de Dios, cada vez que fallamos a Dios, nos duele nuestro corazón. No podemos sentir gozo en medio de lo que hacemos mal y desagrada a nuestro Señor. Y si esa característica no está presente en tu vida, entonces tú deberías estar examinando tu fe. Porque podríamos estar hablando de alguien que no es de nosotros. Todos podemos fallar, todos podemos caer, pero no podemos deleitarnos en medio de estas caídas. No podemos quedarnos sin dolor. Una vez más, me permito decir, utilizando las palabras de Santiago, que todo verdadero creyente corre el peligro de extraviarse de la verdad. Santiago establece la posibilidad de que personas dentro de la comunidad cristiana se aparten de la fe, sufran un extravío espiritual, no siendo ese extravío un estado permanente. Es un momento, es un desliz, es una situación temporal en la vida del cristiano, pero no será permanente en su vida. De hecho, la palabra extraviar que utiliza Santiago puede ser reemplazada por la palabra vagar, alejarse, salir de órbita. Los cristianos podemos salirnos de órbita, pero no podremos perdernos. Eso fue lo que experimentó el gran apóstol Pedro cuando negó al Señor. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro se extravió, salió de órbita. Con todo lo que el Señor le había advertido, Pedro salió de órbita, negó la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él mismo atestiguó de sí mismo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pedro negó esa verdad que era personificada en Cristo. Pedro salió de órbita. Pedro se extravió. Miremos lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, el que había dicho que iría hasta la muerte, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, tú también estabas con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco.
Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con el valiente personaje de Pedro? Estaba acorralado en el miedo, en la inseguridad y el peligro. Y cuando estaba en medio de esa situación, entonces Pedro se salió de órbita. Pedro negó al Señor, se apartó de la verdad. Se apartó tanto de la verdad Pedro, que dice la Escritura y enseña la Escritura, que una vez tomaron y prendieron al Señor, Pedro tomó sus redes y se fue a hacer lo que él antes hacía. Se apartó de la verdad. Pedro se apartó de la verdad y esto nos da un gran mensaje a nosotros. Pedro iba a caer. Cristo lo hizo consciente que vendría un ataque por él. La palabra nos hace consciente que Satanás está como león rugiente buscando para devorarnos. Estamos advertidos, pero aún y todo cuando estamos advertidos, nosotros vamos a caer. Vamos a fallar. Nos vamos a salir de órbita. Y Santiago está estableciendo esta posibilidad muy bien, una posibilidad real en nuestra vida. Quizás usted diga, pastor, pero venga, yo nunca he hecho un pecado, no he cometido un pecado como el que usted acaba de mencionar con Pedro. Hermano, cuando tú mientes, tú también estás negando al Señor. Cuando tú te enfadas de una forma desmedida, descontrolada, tú también estás negando al Señor. Cuando sabes muy bien lo que Dios pide en su palabra, pero no lo quieres hacer, tú también estás negando al Señor. Tú te has extraviado de la verdad. Te has desviado de la verdad. Pero es interesante, hermano, que en medio de la historia que nosotros relatamos, no hubo un reproche de Cristo a Satanás, sino tal cual como la misma historia cuando el Señor permitió, Dios permitió que se tentara a Job. Podemos encontrar que le dio permiso, parece que le dijera a Satanás, está bien, puedes hacerlo. ¿Y por qué? El domingo pasado conversaba con un hermano y le decía que muchas veces y de forma misteriosa pero cierta, Dios utilizará las caídas de los hombres de Dios con un propósito de hacer bien a su pueblo. Y la caída de Pedro fue algo que representó mucho bien a la iglesia y al ministerio apostólico, sobre todo al ministerio que estos discípulos de Cristo harían a los gentiles. Esta caída iba a representar una buena alianza a lo que era el evangelio de Cristo. Y por eso fue permitida en la vida de Pedro y de muchos más. Así que podemos pensar que hay extravíos que son utilizados por Dios para hacerlos útiles en su reino. Esto es algo realmente misterioso, pero es cierto. La experiencia de Pedro iba a ser útil para la restauración de los demás. Todo pueblo de Dios vive bajo esta realidad. Estamos expuestos a un peligro. El peligro es que no somos dignos de confianza. No somos dignos de confianza. ¿Acaso no dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga? Tú tienes que saber que tú mismo no eres digno de confianza. El que esté firme, mire que no caiga. Tristemente el pecado ocupa un lugar en nuestro corazón. Nosotros tendremos esa sala ocupada hasta cuando Cristo venga. Ahora bien, valorando el contexto de la carta,
podemos ver el corazón pastoral de Santiago, quien se muestra preocupado de principio a fin por los hermanos a quienes ya se ha dirigido. Estos hermanos que decían ser cristianos, pero su fe no se veía reflejada en sus obras. A estos hermanos Santiago pide que no los abandonemos, sino que los rescatemos trayéndolos de vuelta a la verdad. Que los rescatemos, que vayamos tras ellos. Hermano, en ninguna otra tarea pone el diablo mayor empeño que en la de hacer desviar a un creyente de la verdad. El diablo se esfuerza mucho por hacernos desviar de la verdad, tanto en lo ético como en lo doctrinal. Desviar de la verdad involucra dos aspectos inseparables para la vida del creyente. Primero, la renuncia a los principios de la fe. Y segundo, la falta de vivir a la altura de esos principios. Cuando comenzamos a pensar que lo que Dios ha dicho no debería ser tan así, tú en realidad estás diciendo que Dios estuvo equivocado en elaborar sus principios. Y ese pensamiento te llevará a no practicarlos. Usted no sabe que cada vez que nosotros pecamos, en realidad lo hacemos pensando que Dios se equivocó en una parte de sus estatutos y decretos. No hay satisfacción en lo que Él ya estableció. No hay satisfacción alguna en lo que Dios dejó escrito. Así que Satanás utiliza esta área, empeña su esfuerzo para hacernos desviar nuestra mirada de Dios. En ambos campos de batalla, Satanás concentra sus fuerzas para ocasionar vergüenza y confusión en la vida del creyente. Y tal parece que este era el caso de estos hermanos en los que Santiago se ha estado dirigiendo. Pero fíjense que él no solo pone la mira sobre estos hermanos. Él no solo dice y habla sobre aquellos hermanos que tienen la posibilidad de desviarse o que se habían desviado, sino que Santiago apunta también a los otros hermanos que no se habían desviado. Él habla a la iglesia y le dice a la iglesia que ellos deben hacer algo, que ellos deben tomar una acción. Él pide que hagan una acción, que realicen una acción sobre la vida de estos apartados. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Esta acción nos conduce a nuestro segundo encabezado en la mañana de hoy. La necesidad de la iglesia por ir a rescatar a quien se ha desviado de la verdad. Allí mismo en el versículo 19, en la parte final dice, alguno le hace volver. Hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad, y dice después Santiago, y alguno le hace volver. Él está diciendo que la iglesia tiene una encomienda. ¿Cuál es la encomienda de la iglesia? Hacer volver al hermano que se ha extraviado. Hacer volver del error al hermano que se ha extraviado, que se ha ido, que se ha alejado. Hacer volver al hermano que ha salido de órbita. Pedro no terminó pescando de manera permanente. ¿Qué dice la Escritura acerca de Pedro? Que nuestro Señor fue en búsqueda de Pedro nuevamente y le dijo que arrojara las redes, que las dejara. Pedro no se sentía digno de volver a tener confianza de parte de Jesús. Y ahora entonces Jesús pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Te voy a amar si te acabo de demostrar que te he fallado. ¿Cómo vas a preguntarme tú que yo te amo? Si tú sabes que te he fallado, que te negué. Pero es insistente esta pregunta de Jesús hasta que Pedro reacciona y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú mejor que yo lo sabes. Y entonces Jesús condiciona a Pedro diciéndole, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Es decir, ve en búsqueda de aquellos que también se han desviado, que han salido de órbita, que se han extraviado. Esta es la necesidad que tenemos como iglesia. Ya sabemos que todos podemos caer,
Ya sabemos que todos podemos sufrir regresión espiritual, tener momentos de desvaríos donde seguiremos nuestros pensamientos y desecharemos la voluntad de Dios. Todos lo podemos tener, ya lo sabemos. Pero, ¿quién debe ir al rescate por aquellos que se han desviado? ¿Quién debe ir a buscar a aquellos que se han salido de órbita? ¿Quién ha de invertir sus vidas en salir y buscar a aquellos que se han extraviado, que se han perdido de la verdad? Santiago responde muy bien esta pregunta, dejándonos saber que todos nosotros debemos salir a buscar esas almas. Que todos nosotros tenemos la fiel responsabilidad de ser rescatistas de alma para Cristo. Santiago hace un llamado a toda la iglesia, pero esto requiere ser una iglesia intencional. No se trata solamente de un mandamiento de pastor a iglesia, se trata de que la iglesia lo deba sentir. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy no han estado con nosotros, escuchando una fiel predicación, escuchando un mensaje no adulterado y se han apartado de la verdad? Nos duele el corazón. Ahora te pregunto, hermano, ¿tú qué has hecho por esos hermanos que ya no vienen? ¿Cuántos los has llamado? ¿Cuándo los visitaste? ¿Cuándo agendaste con ellos comer? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Qué bueno es el Señor al mostrarnos esta verdad. Y al dejarnos saber que nosotros no hemos hecho lo que Él nos ha mandado hacer. Necesitamos, hermanos, soltar nuestra comodidad e ir en búsqueda de aquellos que se han desviado de la verdad. Tenemos la fiel responsabilidad de ser esto, hermano, rescatistas de almas para Cristo. Esta no es labor del pastor. Los pastores lo hacemos. La Biblia muestra la historia de que Cristo, siendo el pastor, dejó 99 y fue en búsqueda de aquella una que se había perdido. Los pastores lo hacemos, pero no es labor exclusiva del pastor. No es labor exclusiva de los diáconos de la iglesia. Es una labor de la iglesia misma, la cual debe esforzarse por cumplir. Ella debe evangelizar consistentemente a quienes no viven en esa verdad o quienes han abandonado la fe, para que, si Dios quiere, sean salvados del juicio eterno. Todo cristiano debería verse así, como un rescatista delegado por Dios en favor del hermano que se ha perdido. Y esto mismo lo enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 12 al 20. Vamos allá, por favor. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Nosotros a veces comenzamos a leer esta porción de Mateo 18 únicamente desde el versículo 15. Porque parece que el énfasis lo encontráramos en ese proceso disciplinario. Pero yo quiero decirte que el énfasis de la historia y del proceso que nosotros normalmente tomamos para ejercer disciplina se encuentra condicionado a las palabras que Cristo está presentando desde el versículo 12, donde muestra la historia de una oveja perdida. Así que el énfasis no está en la misma disciplina, sino en la restauración. Y por eso Cristo muestra la historia de esa oveja perdida, diciendo que ese pastor dejó 99, fue en búsqueda de esa perdida, y cuando la encontró, ¿qué hizo? Se regocijó.
se regocijó tanto por esa perdida como no lo pudo hacer por las 99 que no se habían descarriado. ¿Por qué? Porque era una la que estaba perdida. Así que cuando nosotros leemos este capítulo de Mateo 18, no podemos pasar por alto que el contexto de estas palabras está en la oveja perdida, extraviada. Y que por lo tanto lo que aquí se enfatiza es sobre la restauración. Ahora, no decimos que no sea adecuado el texto para hacer uso de la disciplina en la iglesia. Pero creemos que aun cuando confrontemos a muchos de nuestros hermanos, nuestro espíritu debe ser el de procurar su bien. El de procurar el bienestar de nuestro hermano. El de procurar que nuestro hermano se arrepienta y venga a Cristo y vuelva a la verdad. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, lo que debemos desear. Sería lamentable que agotáramos todo este proceso disciplinario sobre esa oveja perdida. Nosotros debemos pensar que ojalá cuando nos acerquemos al hermano nos escuche y pueda recapacitar, pueda pensar muy bien y pueda arrepentirse de su error. Eso es lo que debemos orar, eso es lo que debemos anhelar. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Usted puede ver y usted recuerda que cuando ese joven regresó, el padre, ¿qué hizo? Ordenó para él una fiesta. Todo estaba muy bien hasta cuando llegó el hijo mayor, su hermano. Y cuando llegó el hermano mayor, se dañó la fiesta. ¿Por qué se dañó la fiesta? Porque el hermano mayor vio que al menor, al que había fallado, al que se había extraviado, le estaban prestando mucha atención. Entonces reclamó a su padre diciendo, yo siempre he estado aquí, nunca me he ido, siempre estoy los domingos, siempre estoy sirviendo, siempre estoy apoyándote y tú no te regocijas como te regocijas con otra de tus ovejas. Tú no estás perdido o no te has extraviado como el otro que sí se extravió. Y sabes que ese espíritu del hijo mayor o del hermano mayor está presente en muchas iglesias. Está presente en muchos de nosotros. Porque no sentimos gozo cuando el pecador se arrepiente. No vemos el beneficio que hacemos a su alma. Sino que nos centramos en el mal que este hombre ha hecho. Y por eso no trae gozo a nuestras vidas. Ver a un hermano que se había ido y que haya vuelto. Bendito sea el Señor por un hermano que estaba extraviado y que ahora nuevamente nos acompañe. Bendito sea el Señor si eso sucede. Cuando no hacemos esto, hermano, nosotros estamos mostrando una posición egoísta. Textos como los de Gálatas capítulo 6, versículo 1, no están presentes. Cuando hay enojos por el pecador que ha venido nuevamente a los pies de Cristo. Textos como el de Gálatas 6.1 no están presentes. Donde habla de que si alguno de vosotros, siendo espirituales, sorprende a alguien en su error, ¿qué debe hacer? Y una de las cosas que debe hacer este hombre espiritual es considerar a ese que ha fallado. Es decir, ponerse en su lugar. Entender que hoy es él, pero mañana puede ser tú. Si alguien se extravía, no debemos quedarnos lamentando. Debemos hacer algo. El deber presentado a todos los hermanos por Santiago es que cumplan el ministerio de restauración. No debemos quedarnos esperando que Dios lo haga, que los pastores lo hagan. La palabra dice que nosotros debemos participar. Pero para poder participar de este evento y de este ministerio, debemos tener una característica, y es la característica del amor. Un amor sin fingimiento, libre de hipocresía. El amor ha de ser el motor para cumplir estas exigencias de Dios. Nosotros necesitamos crecer en ferviente amor
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y tenemos buenas razones y motivos que nos llevan a realizar un esfuerzo más. Y son estos motivos los que estaremos analizando en nuestro tercer y último encabezado. La motivación para realizar esta labor. Versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué pasará, Santiago? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma y ¿qué más? Cubrirá multitud de pecados. Si pensamos por un momento en la gran labor que hace un cirujano día tras día al salvar muchos órganos de las personas para que estos sigan funcionando en condiciones normales y a través de esto se salven muchas vidas, muchos cuerpos que están enfermos. Esto nos sorprende, ¿verdad? Nosotros vemos estas situaciones y decimos, qué bueno, cómo ha avanzado la ciencia. Qué beneficio nos ha dado Dios al darle sabiduría, dotar de sabiduría a estos médicos que hoy practican estas cirugías. Qué bueno ha sido el Señor. Pero hermano, ¿no será más maravilloso y mejor salvar un alma que un cuerpo? Por supuesto que sí. Qué grandioso es que yo pueda participar en esta tarea de rescate, en esta labor de rescate, salvando no solo una vida física, sino un alma de la eternidad. Si pudiéramos tener retribución alguna por nuestro trabajo de rescate, sin duda que esta sería superior a todas. Esta retribución sería superior a todas. Y aquí en el texto hay un sentido de logro que debe embargarnos cada vez que intentemos salvar un alma, el alma de un pecador. Santiago muestra dos motivaciones. La primera es que salvará de muerte un alma. Y la segunda es que cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. Cuando alguien se aparta de Dios, en realidad está matando su alma. Y cuando se rescata a un creyente, a una persona que está en esa posición, en esa condición, en ese estado, entonces nosotros estaremos salvándole de la misma muerte. Porque alguien que se ha apartado de la comunión de Dios es alguien que está en cuidados intensivos. Santiago nos motiva y nos dice, mira, esas vidas están pendiendo de un hilo. Y tú la puedes salvar. ¿Cómo la puedes salvar? Saliendo a rescatarlo. Pero en segundo lugar, dice Santiago, yendo al rescate por esa alma, tú cubrirás multitud de pecados. Participarás activamente en el perdón que Dios le otorga al pecador. No hay forma de que Dios retenga el perdón a un pecador arrepentido. No hay forma alguna. Porque no hay forma que un pecador se arrepienta sino a través de Dios. Dios los perdonará, no importando cuán grande sea su falta. Dios los perdonará, cubrirá multitud de pecados. Y esta misma característica debe estar latente y presente en la iglesia. Hermanos, ¿por qué es tan importante el grado del pecado que haya cometido ese pecador? ¿Acaso no es más importante la gracia con la que Dios ha querido perdonarlo a través de Cristo? Por supuesto que sí. Obviamente nuestros pecados van a traer consecuencias. Obviamente así será.
Pero nosotros no somos quienes vamos a establecer las consecuencias a ese pecador. No es nuestra labor estar menospreciando el buen nombre del hermano. No es nuestro derecho hablar mal del pecado de nuestro hermano. No es lo que debemos hacer. Debemos mirar cómo Dios dice en su palabra que Él cubrirá multitud de pecados. Y algo que está cubierto es algo que está en secreto, guardado, protegido. Eso que está protegido, hermano, es algo que nosotros debemos cuidar. Nuestro llamamiento como guardas unos de los otros es cuidar la reputación de nuestros hermanos. Eso es lo que debemos hacer, cuidar la reputación de nuestros hermanos. Si se fijan nuevamente en el caso de Mateo 18, encontrará que en la primera característica o el primer ítem sobre disciplina espiritual que nosotros pudiéramos mencionar, habla de que si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele, ¿estando con quién? Tú y él solo. Solos. ¿Y qué pasará si estás tú y él solo y le reprendes? ¿Después dice que le cuentes al pastor? No. Él dice, tú y él solo, repréndele. Y si tu hermano se arrepiente, entonces ¿qué pasa? Habrás ganado a tu hermano. Es decir, no necesitas contárselo a más nadie. No necesitas decírselo a más nadie. No tienes que ir donde el pastor a decirle, estuve hablando con el hermano Jonathan. El hombre estuvo tomando el día domingo. ¿Y qué hiciste? Yo lo vi y lo confronté. ¿Y para qué me estás diciendo a mí? Suena grosero, pero no es lo que la Biblia nos manda hacer. Refrena tu lengua, hermano. No dañes a tu hermano. Él se desvió, él se extravió, salió de órbita. Y seguramente a través de tu persuasión, el hermano recompuso sus pies. Y ahora piensa distinto y se arrepintió. ¿No es eso acaso superior? Por supuesto que sí. Así que nosotros debemos ser guardas de nuestros hermanos. Pero detrás de estos motivos hay uno mayor. ¿Sabes cuál es? El de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tú y yo estuvimos en un tiempo extraviados. Antes de ser convertidos, vivíamos lejos de la verdad, de espaldas a la verdad. Esta misma gracia es la que Dios tuvo con nosotros. En la cruz vemos a un Dios justo castigando el pecado por medio de Jesucristo para mostrar su misericordia a nosotros, los escogidos, quienes no merecíamos su gracia. Por eso cuando Pablo dice que siendo reconciliados con Dios, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, inmediatamente afirma que somos hechos ministros de reconciliación. Como si Dios por medio nuestro estuviera clamando a todos. Dice 2 Corintios 5:20, en nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Los auténticos cristianos tienen la tarea de ejercer el ministerio de la reconciliación a través de predicar el evangelio. Es tarea de todos procurar hacer que el pecador vuelva a la verdad. Venga a Cristo, venga a la iglesia, aquel que se ha apartado de la fe. Es tarea de todos. Una aplicación final, hermano. Todos tenemos no solo la responsabilidad, sino el privilegio de ayudar y restaurar a los que se han desviado del evangelio. Debemos cuidarnos unos a otros y hacer todo lo posible porque nuestro hermano, el que se ha desviado, regrese a la verdad. Hay que orar. Sí, hay que orar. Pero también hay que visitarlo. También hay que llamarlo. También hay que exhortarlo, hay que amonestarlo
No solamente debemos dedicarnos a ver los estados del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, para estar viendo en cuántas fiestas ahora él está metido. Debemos llamarlo. Esa es la iglesia en la que yo deseo estar. Una iglesia donde los hermanos me amen de tal manera que no solo se preocupen por mí de una forma no personal, sino que sean capaces de que esa preocupación se traslade hasta mi propio hogar. Que también se ocupen de cuidarme, inclusive de amonestarme en amor. Ahora bien, cuando esto intentes hacer, tú tienes que examinar si dentro de ti se encuentran las siguientes características. Romanos capítulo 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿De qué debemos estar llenos? De bondad y conocimiento. Si tú quieres ayudar a tu hermano, tú tienes que amar a tu hermano. Tienes que ser lo suficientemente sabio para ayudar a tu hermano. Y a veces las personas dicen que no, es que yo no me acerco, porque es que ese hermano, tras que está en su cuento y uno se acerca y lo dispara. ¿Y qué quieres? ¿Que te dé una fiesta? Eso no va a pasar, hermanos. Por eso necesitamos ser sabios, sabiduría de parte de Dios y amor para ser pacientes con ese hermano extraviado de la verdad. Pidámosle a Dios, hermano, que nos ayude a estar firmes, a mantenernos firmes. Amén. Y que podamos, en medio de esta firmeza, ayudar a quienes no lo están. Ayudar a los que ya no están. A los que se han apartado. Que esta semana, hermano, es mi oración, es mi deseo, que esta semana tú puedas tener un diálogo con los que ya no están. Que puedas aplicar este mensaje.